En el momento en que lees estas palabras, hay cientos de aviones en el mundo aterrizando. Cada aterrizaje es un impacto brutal. Un avión de 300 toneladas que cae a 250 km/h sobre el hormigón. Y las únicas cosas que separan ese avión de la catástrofe son ruedas del tamaño de un hombre. Quizás ya hayas notado el humo que se desprende en el momento en que tocan las ruedas. Ese humo es caucho que se quema. En una fracción de segundo, los neumáticos pasan de 0 a 250 km/h. Ahora bien, aquí está la pregunta que nadie te ha hecho jamás. ¿Con qué están inflados esos neumáticos? No con aire, nunca con aire. Y la razón te va a sorprender, porque tiene que ver con tu supervivencia. Para entender por qué los aviones no usan aire ordinario, primero hay que entender qué ocurre dentro de un neumático de avión. Un neumático de avión no es un neumático de coche. El neumático de un coche soporta aproximadamente 2 o 3 veces el peso del vehículo durante un frenado brusco. El neumático de un avión comercial soporta hasta 45 veces el peso del avión en el momento del aterrizaje. 45 veces. En un Airbus A380, cada rueda principal soporta unas 25 toneladas en el impacto. La presión dentro del neumático alcanza 14 bares, es decir, 14 veces la presión atmosférica normal. Es 6 veces la presión de un neumático de coche deportivo. Ahora imagina lo que ocurriría con aire ordinario a esa presión y esas temperaturas. El aire que respiramos está compuesto por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros gases. Ese 21% de oxígeno es donde todo se complica. El oxígeno es un gas altamente reactivo. A alta presión y alta temperatura, reacciona con el caucho del neumático, acelera la oxidación, la degradación del material, favorece las microfisuras en el interior de la estructura del neumático y, sobre todo, el oxígeno es inflamable. Si un neumático se sobrecalienta durante un frenado de emergencia y el aire en su interior contiene un 21% de oxígeno, las consecuencias pueden ser catastróficas. Eso es exactamente lo que ocurrió en varios accidentes aéreos en los años 1950 y 1960. Neumáticos que explotaban durante el frenado, incendios en el tren de aterrizaje, aviones perdidos no por un fallo de motor, sino por sus propias ruedas. La aviación necesitaba una solución, y la encontró en el gas más estable que existe: el nitrógeno. Este gas ya representa el 78% del aire que respiras, pero en su forma pura, posee propiedades que lo cambian todo. Primera propiedad: el nitrógeno puro es totalmente no inflamable. Imposible de encender, imposible de hacer explotar. Incluso a 400 grados Celsius, bajo alta presión, permanece estable. Segunda propiedad: el nitrógeno no reacciona con el caucho. Sin oxidación, sin degradación acelerada. Un neumático inflado con nitrógeno dura significativamente más que uno inflado con aire. Tercera propiedad: el nitrógeno es mucho menos sensible a las variaciones de temperatura. Y aquí es donde se vuelve verdaderamente fascinante. Sabes que los aviones vuelan a menos 55 grados Celsius a 11.000 metros de altitud. Y en tierra, en verano en la pista de Dubái o Phoenix, puede hacer 50 grados Celsius. Un neumático inflado con aire ordinario experimentaría grandes variaciones de presión entre esas dos temperaturas. La ley de los gases ideales es clara: cuando la temperatura baja, la presión baja. Cuando la temperatura sube, la presión sube. En un vuelo París-Tokio, un neumático inflado con aire ordinario perdería alrededor del 30% de su presión durante el vuelo y recuperaría una presión excesiva al aterrizar en una zona calurosa. El nitrógeno puro es mucho más estable térmicamente. Sus variaciones de presión entre menos 55 grados Celsius y más 50 grados Celsius son 2 o 3 veces menores que las del aire, lo que significa que los técnicos de mantenimiento saben exactamente a qué presión estará el neumático al aterrizar. Pueden calibrar con precisión los sistemas de frenado y los pilotos pueden confiar en sus instrumentos de monitoreo de neumáticos. Hablemos ahora de cifras, porque las cifras relacionadas con los neumáticos de avión son sencillamente asombrosas. Un neumático de avión comercial estándar debe resistir cargas de 25 a 30 toneladas, debe soportar velocidades de hasta 400 km/h en el despegue de aviones militares y debe funcionar perfectamente entre menos 55 grados Celsius y más 150 grados Celsius. En un Airbus A380 hay 22 ruedas en total, 4 ruedas en el tren delantero, 18 ruedas en los 4 trenes principales. Cada neumático principal del A380 tiene un diámetro de aproximadamente 1,4 metros, pesa 120 kilogramos, tanto como un adulto corpulento, y está inflado a 14,5 bares de nitrógeno puro. La vida útil de un neumático de avión es de unos 200 a 300 ciclos de aterrizaje. Después, se envía al fabricante para ser recauchutado,
como los neumáticos de camión. Un neumático de avión puede ser recauchutado hasta 7 veces antes de ser desechado. ¿El coste de un neumático del tren principal de una 380? Unos 5.000 euros la unidad. Multiplica por 18 ruedas principales. 90.000 euros solo en neumáticos para un único avión. Pero volvamos a ese momento que fascina a todo el mundo: el humo al tocar las ruedas. Cuando un avión aterriza, las ruedas del tren de aterrizaje están inmóviles. No giran. No hay ningún motor en las ruedas de un avión comercial que las haga girar antes del aterrizaje. En el momento en que tocan la pista, están a 0 km por hora y el avión va a 250 km por hora. En una fracción de segundo, unos 0,2 segundos, los neumáticos deben pasar de 0 a 250 km por hora. Es la fricción brutal entre el caucho inmóvil y el hormigón la que genera ese humo, goma que literalmente se arranca de los neumáticos. En cada aterrizaje, un avión pierde aproximadamente 100 a 200 gramos de caucho. Multiplica por los 100.000 aterrizajes que tienen lugar cada día en el mundo. Son varias toneladas de caucho que se depositan en las pistas cada día. Por eso las pistas deben limpiarse regularmente con agua a alta presión. Esa capa de caucho acumulada haría la pista peligrosamente resbaladiza, especialmente con lluvia. ¿Y si los neumáticos estuvieran inflados con aire ordinario en lugar de nitrógeno durante ese impacto? El calor generado por la fricción, varios cientos de grados en una fracción de segundo, podría provocar una reacción con el oxígeno. En el mejor caso, una degradación acelerada del neumático. En el peor caso, una explosión. Hablemos ahora del frenado, porque es aquí donde los ingenieros tuvieron que resolver problemas que nadie había enfrentado antes. Un avión comercial que aterriza debe pasar de 250 km por hora a 0, en una distancia de aproximadamente 1.500 a 2.000 metros. Para comparar, un coche de Fórmula 1 frena de 300 km por hora a 0 en unos 60 metros. Pero un F1 pesa 800 kilogramos, una 380 pesa hasta 280 toneladas al aterrizar. La energía cinética a disipar es colosal. Los frenos de un avión de línea pueden alcanzar los 1000 grados Celsius durante un frenado de emergencia. Es la temperatura de la lava en fusión. Por eso los aviones están equipados con fusibles térmicos en las ruedas. Estos fusibles están diseñados para fundirse a una temperatura precisa, alrededor de 160 a 180 grados Celsius. Cuando se funden, liberan deliberadamente la presión del neumático, no para provocar una explosión, sino para evitarla. Al liberar el nitrógeno de forma progresiva, impiden la sobrepresión que podría hacer estallar el neumático de forma incontrolada. Es una válvula de seguridad integrada en cada rueda, una solución elegante a un problema brutal. Pero aquí es donde las cosas cambian de cara al futuro. Desde hace algunos años, varios fabricantes trabajan en una tecnología revolucionaria: ruedas con motor eléctrico. La idea: integrar pequeños motores eléctricos directamente en las ruedas del tren de aterrizaje. Estos motores harían girar las ruedas antes del aterrizaje para llevarlas a la velocidad correcta. Resultado: no más humo al tocar las ruedas, no más fricción brutal, un desgaste reducido de los neumáticos del 50% y un ahorro de combustible en el rodaje, porque el avión ya no necesitaría usar sus reactores para desplazarse por la pista. Airbus y varias startups llevan probando esta tecnología desde 2015. Algunos expertos estiman que podría integrarse en aviones comerciales antes de 2030. ¿Y los neumáticos? Seguirán inflados con nitrógeno, porque algunas soluciones son tan eficaces que sobreviven a todas las revoluciones tecnológicas. La próxima vez que veas aterrizar un avión, mira ese humo, esa fracción de segundo en que el caucho se encuentra con el hormigón a 250 km por hora. Y si este vídeo te ha enseñado algo, suscríbete, porque el próximo va aún más lejos.